¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hay más noticias en este último día del mes de abril, miércoles 30 de abril de 2025. El pasado lunes vivimos aproximadamente 12 horas sin luz. Todo pintaba muy bien hasta que anocheció y volvió poco a poco a tener electricidad en nuestras casas. Ahora piensen en un momento por todas esas personas que ningún día pueden disfrutar de la electricidad. Titulares y comenzamos. La Corporación de la Diputación celebró pleno ordinario este miércoles en el Palacio Provincial. La Junta responde al alcalde de Puerto Llano sobre la ayuda tras el apagón eléctrico en la ciudad. García Paje visitó el proyecto de movilidad sostenible mediante conexión al casco histórico de Cuenca. Buenas tardes a todos, bienvenidos, hay más noticias, buenas tardes. Empezamos este miércoles 30 de abril de 2025 en el Palacio Provincial de la Diputación de Ciudad Real. Allí a primera hora de la mañana de este miércoles se desarrolló pleno ordinario de la Corporación Provincial. En el apartado de ruegos y preguntas del pleno celebrado hoy en el Palacio Provincial, el portavoz de la oposición, José Manuel Bolaños, ha recriminado al equipo de gobierno que no ha convocado la comisión de FENAVIN, cuya creación se anunció a principio de este año, a lo que Valverde ha contestado que una vez consultados los técnicos se le hizo saber que existían órganos en los que se podría tratar los asuntos relativos a la Feria Nacional del Vino. Bolaños también ha asegurado que poner una carga significa una desprofesionalización y que la feria ha pasado de su presupuesto de 3 millones de euros a 6. Tenemos ya más bodegas que la vez anterior, pero es difícil crecer, 1922 por 1907 bodegas. Tenemos ya más acreditaciones profesionales que la vez anterior, 7.200 por 6.800. Se está cumpliendo con el programa de captación de compradores internacionales, estamos por encima ya de los 800 y puede ser que lleguemos a los 900. Está todo preparado, pero por supuesto hay que seguir trabajando hasta el lunes, hasta el martes. Y bueno, pues vamos a ver si todo sale a la altura del nivel de trabajo que la organización ha hecho. Y cuando digo la organización ya no meto a los políticos, meto a los técnicos, meto a la Cámara de Comercio, meto al ICEX, meto a la Fundación Tierra de Viñedos, meto a todos los profesionales del sector. Porque termino, efectivamente, FENAVIN no es la feria de la Diputación, por tanto no es la feria de Miguel Ángel Valverde, no es la feria de José Manuel Caballero, no es la feria de Nemesio de Lara. Vamos a darle a Nemesio de Lara por lo menos el título de ser el presidente que impulsó la feria, ¿no? Es la feria del sector vitivinícola y en esa feria pues tendremos todos que empujar. Pero creo que tienen que hacer partícipes a las entidades que colaboran y a los grupos que estamos dispuestos a que FENAVIN salga bien para su desarrollo. Desde el principio hasta el final, desde la primera reunión donde se toma la decisión hasta donde se comunica. Desde luego, yo le voy a pedir que cuente con nosotros y le voy a preguntar, ¿va a crear la comisión especial de FENAVIN para que toda la casuística relacionada con la información y las aportaciones que pueda hacer este grupo las podamos hacer precisamente en el seno de esa comisión y no nos tenga usted que acusar de que nuestras declaraciones puedan afectar a la feria, algo que es falso porque las decisiones las toma usted? Ojalá FENAVIN vaya mejor que en ediciones anteriores. Muchas gracias. Yo dije lo de la comisión, efectivamente, y lo valoré incluso con la secretaría de esta corporación. Y a mí lo que me trasladó técnicamente es que ya hay una comisión que trata de estos asuntos. Y en esta comisión de impulso territorial y económico a la provincia se ha hablado 3 veces de manera casi monográfica de FENAVIN. Si hay una comisión que ya sustancia los asuntos de FENAVIN, ¿por qué hay que convocar otra comisión para FENAVIN? Es cierto que antes lo había, pero es lo que hemos decidido. Y usted ya por eso me tacha de mentiroso. Y aprovechando ese pleno ordinario de la Corporación Provincial, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, agradeció a los municipios de la provincia de Ciudad Real y a sus ciudadanos la labor desempeñada durante ese apagón del pasado lunes que dejó sin luz y sin electricidad desde las 12:30 del mediodía del pasado 28 de abril. Tengo que agradecer
el trabajo que han hecho las agrupaciones de protección civil y también tengo que agradecer el trabajo que han hecho los ayuntamientos, porque el trabajo ha sido extraordinario. Particularmente quiero centrarlo en los ayuntamientos de Puertollano, Ciudad Real, Brazatortas y Malagón, que se vieron además obligados a atender una contingencia que ni siquiera era, no digo provincial, no digo solo regional, incluso nacional, porque fueron los únicos que atendieron a personas que estaban en esa situación por la dificultad de las comunicaciones a la hora de poder coordinar las distintas actuaciones. Y se demostró una vez más, y lo digo para que todos saquemos pecho, que los ayuntamientos somos la administración más cercana y que más fácilmente podemos llegar a resolver muchos de nuestros problemas. De ahí la importancia que esta Diputación da a la asistencia fundamentalmente a los municipios, a todos los municipios. Por cierto, quiero especialmente poner en valor el trabajo que hizo, y ahora me voy a centrar solo, que me disculpen el resto de alcaldes, en el Ayuntamiento de Brazatortas, porque allí pararon dos convoys, uno proveniente de Andalucía, otro que provenía de Madrid, en mitad de la nada, en un desfiladero de difícil acceso, y la información que tenía la Comisión Provincial de Seguimiento y Análisis provincial era que esos convoys no era necesario atenderlos, información, a las 5 o 6 de la tarde, porque un tren de diésel los iba a arrastrar hasta la estación de Puertollano, llevando allí otras 700 personas más. A las 9:15 fuimos conocedores en esa comisión, no el Ayuntamiento de Brazatortas, porque sabía directamente lo que ocurría, y a través de este sistema de emergencia de los propios bomberos, que esos usuarios todavía seguían allí y que ese compromiso de Adif, que había trasladado al CECOPI y que el CECOPI trasladó a la Comisión Provincial de Seguimiento, iban a haber sido remolcados hasta la estación de Puertollano, algo que no sucedió. O sea, el apagón fue tal que el caos producido fue importante para que reflexionemos sobre cómo deberían funcionar los sistemas de emergencia, por supuesto también los de protección civil, porque se produjo una situación verdaderamente complicada. Este martes, en IMAX Televisión y en IMAX Noticias, les informábamos de esa rueda de prensa del alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, quejándose de la poca ayuda que le prestó la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el apagón y los más de 1000 afectados de los trenes que estaban en Puertollano, en el pabellón Antonio Rivilla. En la mañana de este miércoles, en exclusiva en IMAX Televisión, el delegado de Sanidad, Francisco José García, contestó al alcalde de la ciudad industrial. Francisco José García, delegado provincial de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Muy buenos días. Buenos días. Yo le quería preguntar acerca de las declaraciones que dio ayer el alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz, sobre que el gobierno regional no había tenido comunicación directa con el Ayuntamiento de Puertollano. No sé qué opina al respecto. Bueno, pues sin ánimo de polemizar, yo sí que puedo decir y puedo asegurar en primera persona que hubo una coordinación total y absoluta a través de la activación del PLTECAN, del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha. De hecho, el delegado provincial de Desarrollo Sostenible, el gerente del GEACAN y yo mismo como delegado de Sanidad nos desplazamos hacia Puertollano para in situ poder colaborar y poder asesorar y trabajar en lo que fuera menester para poder solucionar la situación que había en la ciudad de Puertollano, debido sobre todo a los viajeros, a los miles de viajeros que estaban varados en la estación de Puertollano por la suspensión del tráfico ferroviario. Sí que fallaron algunos sistemas de comunicación, pero el alcalde estuvo informando en todo momento, ¿no? Desde luego nosotros, es más, garantizábamos la comunicación porque íbamos con un soporte del Cuerpo de Bomberos provincial que a través de su comunicación interna podíamos mantener comunicación con el centro CAPS que estaba aquí en Ciudad Real, y dábamos reporte a la delegada de la Junta y a los miembros del mismo de lo que estaba pasando, y pedíamos también autorización para tomar determinadas decisiones que hubiera que haber, y con eso también nos comunicamos con los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, yo mismo en primera persona, nada más llegar a Puertollano, informé al alcalde de que la situación sanitaria en la ciudad de Puertollano estaba normalizada tanto en el Hospital Santa Bárbara como en el punto de atención continuada que hay en la avenida 1 de Mayo. Y es más, yo mismo con
Protección Civil, me desplacé hacia el hospital de Puerto Llano para hacer acopio de mantas, de sábanas, de almohadas, de colchonetas, de colchones, para poder repartir en los 2 pabellones que se habían habilitado para poder tener allí a la gente. Y de hecho se estuvo trabajando codo con codo y en ningún momento fui consciente de que hubiera ninguna descoordinación entre ninguna de las administraciones. Trabajamos codo con codo, ayuntamiento, junta de comunidades y los elementos que había también de la subdelegación del Gobierno de España. Y desde luego para mí fue un ejemplo de trabajo que hay que agradecer sobre todo a las fuerzas de orden público, a la Policía Local, a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, a Protección Civil, a Cruz Roja y a múltiples voluntarios, ciudadanos de Puerto Llano, que estuvieron colaborando con nosotros, con las instituciones, para intentar resolver de la mejor manera posible la situación que había. Desde las 12:30 de la mañana que se fue la luz hasta, entiendo, toda la noche, ¿no? Pues en Puerto Llano le puedo asegurar que la luz, por lo menos en la zona donde estábamos nosotros, en la zona de entrada a la ciudad, en el pabellón Antonio Rivilla y el Centro de Especialidades Deportivas, la luz llegó a la 1:02 de la madrugada. Y estuvimos trabajando denodadamente, se estuvieron fletando autobuses que fueron ya saliendo hacia Madrid, Sevilla, Málaga, Córdoba, y a la 1:02 vino la luz y ya quedaba menos gente en los pabellones, pero se siguió también pues garantizando que esa gente estuviera en las mejores condiciones. También se optó también, como se ha dicho, pues a través de la gente de la feria, de habilitar comida para poder llevar a estos hombres y mujeres que había ahí. Había niños, había gente muy mayor, e incluso se trabajó para poder suministrar alimentos y agua a la gente que estaba varada en la zona de la venta de la Inés, donde el acceso era muy difícil, y desde Puerto Llano se coordinó. De hecho, el gerente del SESCAN estuvo en todo momento, del GEACAN estuvo en todo momento en contacto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con la Guardia Civil y con empresarios locales para poder intentar hacer acopio de alimentos y bebidas y poderlos suministrar. La situación entonces transcurrió con total normalidad, tanto en hospitales como en la estación de tren, que son principalmente las zonas más afectadas. Asimismo, la estación de Puerto Llano se fue evacuando para llevar a los ciudadanos que había a los 2 pabellones, como he dicho, el Antonio Rivilla y el pabellón de Centros de Especialidades Deportivas. Y a nivel sanitario, el hospital de Puerto Llano, igual que los otros 5 hospitales de la provincia, funcionaron con total normalidad, con sus grupos electrógenos, reduciendo la actividad a lo estrictamente imprescindible y a situaciones críticas y de urgencia y de emergencia, como debe ser, y las urgencias de atención primaria también funcionaron con total normalidad. Quiere esto decir también que el llamamiento que se hizo a la ciudadanía para racionalizar el uso de un servicio tan importante como es el servicio sanitario también hizo mella en la población, y desde luego se hizo un buen servicio y un buen uso de estos servicios fundamentales. Muchas gracias, delegado. A ustedes. Eso fue a primera hora de la mañana. A mediodía, en el Palacio Provincial de la Diputación, también se realizó otro acto. En este caso, la recepción a los nuevos bomberos que toman posesión de su cargo tras las oposiciones del año 2022. Un total de 30 personas han conseguido incorporarse al Servicio contra Incendios y de Salvamento de la provincia de Ciudad Real tras aprobar la oferta de empleo público del año 2022. Esta incorporación a este servicio público, que es esencial y representa el firme compromiso de este consorcio con la seguridad, con la protección y el bienestar de la ciudadanía de esta provincia. Un compromiso que también la Diputación Provincial materializa con decisiones económicas concretas, como es la inversión de más de 13 millones de euros, que hoy nos permite sumar nuevos profesionales a un cuerpo de emergencias de primer nivel. Una promoción que cuenta con la segunda bombera de la historia en la provincia, Sara Gutiérrez, natural de Granada. Ojalá y muchas más mujeres pudieran también acceder a un cuerpo de élite, a un cuerpo especial como es el Cuerpo de Bomberos de la provincia de Ciudad Real. El presidente de la Diputación destacó el sistema de emergencias que tiene la provincia diferente al resto de territorios. En 9 parques de bomberos distribuidos en distintas poblaciones de la provincia y que permiten una asistencia prácticamente en menos de 15 minutos a cualquier contingencia que pueda suceder en cualquier parte de la provincia, y que indudablemente luego se suman los de otros parques cuando no es suficiente con la dotación de cada uno de los parques. Esto ha permitido a lo largo de los
años, de los casi 40 años que tiene el servicio, responder a muchos problemas, salvar muchas vidas. El año que viene el consorcio cumple 40 años y Valverde desea celebrarlo con el nuevo parque de bomberos. Se está haciendo una inversión muy grande porque tengáis las mejores condiciones posibles para el desempeño de vuestro trabajo, también en vuestra formación, pero sobre todo en los medios. Y este parque de bomberos yo creo que será un parque ya a la altura de la calidad de vuestra prestación, de vuestro servicio esencial para todos y cada uno de nosotros. Durante el acto, los 30 bomberos recibieron un diploma y un casco antes de realizar sus labores en los 9 parques de la provincia de Ciudad Real. Y continuamos en Puertollano porque ya saben que durante los últimos meses se están desarrollando obras de asfaltado en la ciudad industrial. El concejal responsable del área, Javier Trujillo, informó que todo lo que se está realizando no es lo que quisiera el ayuntamiento, que quisiera ir a más, y prometió a los ciudadanos de Puertollano que próximamente el ayuntamiento y el equipo de gobierno se pondrán manos a la obra para ampliar las calles de asfaltado en Puertollano. Veníamos con tareas pendientes de, bueno, pues como bien decía el alcalde en el pleno pasado, de la herencia recibida. Es mucho el trabajo que queda por hacer y bueno, en ese sentido todos nuestros esfuerzos son dirigidos en ponernos al día en el asfaltado, que sabemos que hay mucho trabajo. Pedimos paciencia a la ciudadanía porque no tenemos los medios económicos ni humanos para poderlo hacer todo tan rápido como quisiéramos, pero sabemos que es una tarea pendiente y vamos a trabajar, y en próximos años gran parte del presupuesto van a ir destinados pues, a la mejora de ese asfaltado de Puertollano. En información regional, en la tarde-noche de este martes, en la sede del 112 de Castilla-La Mancha, tuvo lugar una nueva reunión del CECOPI, y es que el Gobierno de Castilla-La Mancha acordó en esa reunión la desescalada a nivel 1 de la situación operativa de la fase de emergencia del Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha en base a la evolución muy favorable de la situación, el restablecimiento del suministro eléctrico y la recuperación de la normalidad en los ámbitos donde principalmente se habían producido las incidencias. Así se trasladó después de esa reunión mantenida a las 8 de la tarde en el Centro de Coordinación Operativa integrado el CECOPI, que estuvo presidido por el líder del Ejecutivo Regional, Emiliano García Paje, y también en esa reunión se advirtió que si no había ninguna incidencia, a partir del mediodía de este miércoles o a finales de la tarde de este miércoles, ya el nivel de emergencia se quitaría a petición del Gobierno regional al Gobierno nacional. Hemos mantenido la última reunión del CECOPI en la que hemos acordado bajar el nivel 1, desescalar un pasito más. La situación se ha ido normalizando, hemos hecho un repaso tanto consejería por consejería como área por área en los distintos temas que hemos tenido encima de la mesa durante esta emergencia. Se ha acordado el bajar a nivel 1, esperar a ver qué sucede esta noche con el pico de consumo eléctrico que puede estar en torno a las 9:15 de la noche. Entendemos que no va a haber ningún tipo de problema. Si la noche transcurre de manera tranquila, pues bueno, esperaremos a lo largo de la mañana y a mediodía de mañana desactivaremos el plan. Quiero poner en valor el trabajo que se ha realizado aquí en el 112, el personal que ha estado recogiendo las llamadas. En el día de ayer se recibieron más de 12.000 llamadas, en un día normal se reciben unas 4.000. Y además con un problema añadido, y es que ayer, por la caída de los sistemas informáticos, muchas de esas llamadas se tuvieron que estar canalizando a mano. Por lo tanto, eso dificulta aún más el trabajo que han tenido que desarrollar todo el personal que forma parte del 112. Por lo tanto, ese trabajo también era importante hoy, ponerlo aquí encima de la mesa, agradecer a los trabajadores y desde luego el esfuerzo que se ha venido realizando de coordinación de todas las administraciones.
trasladar que desde las distintas áreas del Gobierno de Castilla-La Mancha, como bien ha dicho el viceconsejero, se ha ido trasladando la práctica normalidad, tanto en el área sanitaria, que como saben es inicialmente uno de los que más nos preocupa y el más crítico en la atención a los pacientes. Estamos prácticamente al 100%. Esta tarde ya se ha restablecido las clases lectivas en el caso de los turnos de tarde y en la formación y en las academias que tienen clase por la tarde, también en la universidad. Hemos podido también, además, el consejero contactar con la Universidad de Alcalá en lo que afecta al campus de Guadalajara, y también se comenzarán a partir de mañana. En Fomento prácticamente ya no ha habido incidencias, destacar incluso que el consejero ha dicho que menos de lo normal, porque la gente y la ciudadanía, lo decíamos esta mañana, ha sido muy prudente y muy responsable a la hora de contenerse en los traslados que no eran necesarios, y eso se ha notado también en los traslados. En lo que tiene que ver con los suministros de agua, totalmente funcionando, tanto el agua potable como el abastecimiento en todos los municipios de la región. Y bueno, termino agradeciendo, como lo ha hecho el presidente al terminar esta reunión del CECOPI, el agradecimiento a todas las administraciones que hemos colaborado y que han colaborado en estos trabajos, que han sido horas críticas, pero que han estado todas a la altura, a todos los servicios de emergencia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a las empresas, tanto de las comunicaciones como de servicios de electricidad, que han trabajado continuamente y sin descanso para poder restablecer lo antes posible todos los suministros, y además poner en valor la enorme colaboración y coordinación que ha habido de todos los servicios para que se pueda normalizar y que podamos hablar prácticamente que en tiempo récord se ha podido restablecer la normalidad. Insisto, siempre manteniendo ese nivel 1, como decía el viceconsejero, para cualquier eventualidad que pueda surgir, que aunque no se espera que pueda haberla, siempre es mejor ser prevenidos y precavidos. Y termino agradeciendo, me van a permitir, la coordinación que ha llevado la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, coordinando estos trabajos, que la verdad que ha sido de 10. Muchísimas gracias. Y el presidente de Castilla-La Mancha, tras esa reunión del CECOPI, está este miércoles en Cuenca. Allí visitó las obras del proyecto de movilidad sostenible de acceso al centro histórico de Cuenca. Bueno, yo creo que a estas alturas faltan todavía muchos datos para saber exactamente. A mí me pasa lo que a todos los españoles. El hecho de no saber por qué ha pasado ya es en sí mismo un dato de crisis. Pero desde luego tenemos que estar en manos de los expertos para que nos aclaren con nitidez exactamente por qué ha pasado. Nadie puede decir, algunos que escucho, que no va a volver a pasar. Es absurdo, ya lo han dicho antes. Yo creo que ya algunos que no resisten para nada la hemeroteca, en este caso tampoco, ciertamente no tiene mucho sentido poder decir que no va a volver a pasar cuando ni siquiera se sabe por qué ha pasado. Esto es de perogrullo, ¿no? De manera que yo creo que hay que tener en este caso, yo reclamo la mayor agilidad posible para saber identificar el problema de origen. Yo desde luego no pienso para nada que pueda ser un ciberataque ni nada por el estilo, pero lo cierto y verdad es que se tiene que saber, aunque sea para ponerle remedio y poderlo evitar, ¿no? Hay una reflexión de fondo que me queda por hacer, ¿no? Yo creo que España tiene en la energía eléctrica no un problema, aunque puede resultar chocante, ni siquiera en el sistema eléctrico español, que creo que tanto las compañías privadas como la red que tiene España es enormemente competitiva y de las más importantes que hay en el mundo, sin discusión. De hecho, nuestras operadoras y nuestros sistemas en muchos casos son imitados, lo cual, digamos, hay que seguir esforzándose en mejorar las cosas. No está en eso. La gran ventaja que tiene España es que está pasando muy rápidamente de un modelo de dependencia energética donde teníamos que importar, donde dependíamos de todo de muchos otros países y de otras energías, a un modelo autónomo en el que tenemos, a veces, en muchas ocasiones ya a lo largo del año, más producción de la que necesitamos. Es decir, de tener que importar mucha energía y de forma dependiente a poderla exportar. Y esto evidentemente significa que hay un volumen de generación. No tiene por qué ser solo renovable y las demás, es un efecto combinado porque es un mix energético, pero hay tal volumen de generación de energía, digamos, no digo que vamos a morir de éxito, pero hemos tenido tal éxito en la generación de energía y además muy avanzada, moderna y renovable y sostenible,
como para que nos hagamos la pregunta de si la red en su conjunto está dimensionada para tanta producción de energía y dimensionada para tanta demanda como, me consta, sigue habiendo. Insisto, tuve ocasión de decirle al presidente del Gobierno, y muchos periodistas se quedaron con los ojos como platos pensando a qué viene a hablar aquí de energía eléctrica y de las redes en mi última entrevista en Moncloa. No quiero decir con esto que lo que voy a decir sea la responsabilidad de la crisis, ni mucho menos, ni que se pudiera haber atajado un día para otro. Pero desde hace mucho tiempo en Castilla-La Mancha venimos advirtiendo que algo está pasando muy serio cuando empresas importantes no pueden instalarse, simple y llanamente porque no les dan autorización para el enganche, porque no hay capacidad de enganchar. Eso es infraestructura pura y dura. Y más todavía cuando se está generando tanta energía, por tanto podemos incrementar mucho la demanda y no hay motivo ninguno para retrasar por más tiempo que las empresas puedan enganchar. De esa manera equilibraríamos siempre mejor la demanda con la oferta. Pero es que España tiene que dar salida también a la cantidad de generación que está ahora mismo en desarrollo. Acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Los vecinos de Brazatortas, ejemplo de solidaridad con los afectados por el apagón. Presentación de las actividades para verano 2025 en Ciudad Real. Antes de continuar con la información aquí en Más Noticias, les recordamos cuál es nuestra pregunta de la semana. ¿Ha sentido la muerte del Papa Francisco? Díganme un adjetivo que lo califique. Respondan a los periodistas de Más Televisión que estarán recorriendo la provincia de Ciudad Real durante todos estos días. Continuamos en Más Noticias en este miércoles 30 de abril de 2025, día de comparecencia en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida por parte de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno. Está claro que el cambio en la política del trasvase ya ha comenzado y que es evidente que nada volverá a ser como antes, aunque no avanza a la velocidad que desearíamos, pero el rumbo está marcado y consideramos que es irreversible. Los informes técnicos del CEDES así lo justifican y que está claro que necesitamos una gestión más justa y sostenible del agua del Tajo que permita el desarrollo de los municipios ribereños y que garantice las demandas del Tajo Medio. Está claro que las nuevas reglas de explotación representan por fin el reconocimiento de una realidad por la que Castilla-La Mancha llevamos años luchando y que el trasvase, tal cual lo conocemos hoy, es insostenible y no puede continuar en los términos actuales. De ahí insisto en que valoraremos muy positivamente el que se hayan tenido en cuenta nuestras consideraciones. Esto, de facto, supone fundamentalmente una reducción del 50% de las aportaciones que se están ahora realizando desde el acueducto Tajo Segura al Levante español para el regadío. Así de fácil. Además, estas reglas de explotación permitirán hasta el año 2027 una reducción de los trasvases en cifras de 127 hectómetros cúbicos. Para que se hagan una idea, 127 hectómetros cúbicos es el abastecimiento de 1,8 millones de personas. Castilla-La Mancha tiene 2,1 millones de personas, es decir, prácticamente el abastecimiento, la garantía de abastecimiento de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Compareció también en rueda de prensa en el Palacio de Fuensalida la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, para informar de esos acuerdos, también para ampliar la información de los acuerdos del Consejo de Gobierno y analizar la actualidad política regional. Estamos prácticamente funcionando todo con normalidad y digo prácticamente porque tan solo tenemos detectada una resonancia que no termina de arrancar en Tomelloso, una máquina de resonancia, y hay un nodo de comunicación de Telefónica que afecta a la zona de Amotilla de Palancar, que es lo único que están también trabajando para intentar restablecer por parte de la compañía.
Así que, como les decía, fueron 24 horas muy intensas, de mucho trabajo, de mucha coordinación, de mucha colaboración entre las distintas administraciones, no solo dentro del Gobierno, las distintas áreas que ya lo puse en valor en la mañana de ayer, sino también las administraciones, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las empresas afectadas y todo el mundo que pudo aportar para la solución y para evitar daños mayores estuvieron a la altura, y desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, por supuesto, que agradecemos esa colaboración y esa disposición permanente a colaborar y a estar coordinados, en este caso por la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital. Toda querella que se presenta y que cumple los requisitos formales, el juez admite y pasa a la investigación, y es la información que tenemos hasta ahora. Sí que le puedo decir también que en el procedimiento habitual, siempre que se produce un fallecimiento y la Guardia Civil levanta un atestado, se procede también a tomar declaración en torno al fallecimiento, y en su día ya ocurrió esto de una manera totalmente convencional. Tomaron declaración al alcalde y a la concejala de Letur, y el juez no ha dado ningún paso al respecto, no debió ver nada. Lo que sí tenemos muy claro es que la actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha y de las administraciones en esa dana de octubre fue más que correcta. Sinceramente, actuamos con total profesionalidad, con total seriedad, y estaba todo el mundo donde tenía que estar. No todo el mundo puede decir eso, pero en Castilla-La Mancha sí. En el mediodía de este martes, en directo en la tertulia ciudadana moderada por Julián Camacho, pues participó el alcalde de la localidad de Brazatortas, Pablo Toledano, para contar lo que había sucedido el pasado lunes con esos trenes varados cerca de la localidad de Brazatortas, y en la que la solidaridad del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Brazatortas y de los vecinos de la localidad pues permitieron que las horas de espera de los viajeros de esos trenes pues fueran más acogedoras, con comida y con bebida. Pues nuestras compañeras Lorena Romero y Lorena Sánchez se desplazaron hasta Brazatortas para vivir de cerca y poder hablar con esos vecinos solidarios. El pasado 28 de abril, un tren con más de 400 pasajeros quedó parado cerca de la subestación eléctrica de Brazatortas, aunque pronto avistarían otros 2 trenes en el túnel de la Cotofía. El motivo, un apagón eléctrico a nivel peninsular que dejó sin servicio a toda la península ibérica y, por ende, a la línea férrea. Lo que podría haberse convertido en una tarde tensa, caótica y angustiosa, se transformó en un ejemplo de solidaridad rural gracias a la rápida reacción de los vecinos del pueblo. Sí, yo estaba en casa. Además yo vivo aquí, bueno, las dos vivimos aquí cerquita, las dos. Y como el primer tren fue ahí enfrente, pues yo es verdad que se oyó por los grupos de WhatsApp y tal, lo dijeron, y yo me fui a llevar agua, y cuando me encontré el percal casi me muero. A mí me llamó una del ayuntamiento que si podía abastecer con algo, y yo cogí todo lo que tenía de mi casa, galletas, leche, Coca-Cola, Fanta, garrafas de agua, y todo lo llevamos allí en el primer tren. Luego, estando allí, nos dijo el alcalde que había otros 2 trenes parados en la Venta de Inés. Sin embargo, ellas no fueron las únicas. En cuestión de minutos, decenas de vecinos se movilizaron y abrieron las puertas de sus casas para acoger a los cientos de pasajeros de 3 trenes de las compañías AVE y Wigo, que quedaron inmovilizados a su paso por el término municipal. Llamé a una compañera mía y estuvimos subiendo cosas, y bueno, pues ya se acercó mucha gente del pueblo, y al principio le teníamos que echar cosas por encima de las vallas, luego ya pudieron cortar la valla, y bueno, aquí es tráfico que está al lado del pueblo, pues en cuanto alguien del pueblo pasó y los vio, pues ya lo empezaron a poner por los grupos de WhatsApp, y enseguida llegamos. Tuvimos que ir a la cooperativa y a un primer golpe, primer víveres, y luego vinimos a otra tienda, otra vez con el camión del ayuntamiento a llevar, y se presentó allí la Guardia Civil y la gente del pueblo, y el alcalde. No fue ni Cruz Roja, ni Protección Civil, nada de nada. Los dejaron allí como abandonados. Bueno, estaban solos. Nosotros recorriéndonos los vagones para buscar a gente. Una cadena, el agua, sacamos del camión, una cadena con la gente joven de los vagones,
hicimos una cadena porque a lo primero llegaban y todo el mundo cogía de todo, hasta que ya hablamos con gente ahí un poco más coherente y pensaron que toda la comida iba a la cocina del tren. Y de allí hicieron los sándwiches, pero claro, cada uno se llevaba una barra, 2 barras de chopper, 2 litros de zumo. Entonces, claro, lo primero fue un caos. Hasta protección solar les tuvimos que llevar. Los vecinos de Brazatortas no lo dudaron, salieron al encuentro, compartieron lo que tenían y ofrecieron lo más valioso, su tiempo, su ayuda y su humanidad. En un mundo que a veces va demasiado rápido, este pequeño pueblo recordó algo esencial, que ayudar al otro sigue siendo la mejor forma de avanzar. Pero es que casualmente en esos trenes varados en las inmediaciones de la provincia de Ciudad Real y de Brazatortas y de Malagón y de tantas localidades de la provincia de Ciudad Real, había periodistas deportivos que venían del Gran Premio de España de motociclismo celebrado el pasado fin de semana en Jerez de la Frontera. También nuestras compañeras Lorena Romero y Lorena Sánchez pudieron hablar con ellos. Cuando el tren se quedó parado, rápidamente vimos que empezaba a llegar gente del pueblo a un poco a interesarse por lo que había pasado. Yo creo que también un poco por lo excepcional de la situación y en cuanto vieron cuál era el panorama de lo que había ocurrido, pues decidieron empezar a preparar ayuda. Fue todo súper rápido. Fueron con los coches, primero empezaron a traer agua, porque es verdad que en el tren apenas había agua. Hicieron eso famoso que se ve en el vídeo de cortar la valla para poder pasar el material, porque luego a partir de un punto, primero fue tipo snacks, patatas en bolsa y cosas así, y luego ya poco a poco pues fue incrementándose la cantidad de ayuda que fueron trayendo. Empezaron a traer pan, empezaron a traer embutidos, fruta, también pensando un poco en si había personas mayores y niños y demás. Y luego ya pues la cosa se vino arriba, como digo yo, e incluso llegaron a 3 platos preparados. Recuerdo una olla de macarrones con tomate, yo no los tomé, porque viendo que había un montón de gente, había gente mayor y demás, tampoco veía que tuviese una necesidad ni que fuese a morir por inanición, pero la verdad es que fue muy bonito ver cómo rápidamente todo el mundo se puso en marcha para intentar ayudar en todo, y estuvieron ahí desde el principio hasta el final, hasta que ya supimos que más o menos se activaba el plan desde Puerto Llano, de recogida con autobuses y de enviar a la gente al pabellón allí del pueblo y nada, pues sí, la verdad es que fue bastante sorprendente y sobre todo dieron mucha calma a todo el mundo, porque es obvio que nadie tenía información y luego pues entra esa especie de ansiedad, no a todo el mundo, claro, pero hay mucha gente que noté que estaba un poco ansiosa pues porque faltaban ciertas cosas, hacía mucho calor, no se podía estar en el tren porque sin aire acondicionado era como una sauna, tampoco había muchas sombras y bueno, pues lo de ya saber que había agua estuvo muy bien, y luego ya hubo más tipo de ayudas, porque incluso llegó gente, no recuerdo bien quién era, me parece que era alguien del pueblo, para preguntar pues si alguien necesitaba algún tipo de medicación, preguntaron específicamente por diabéticos, por si había embarazadas, por si alguien necesitaba leche en polvo para niños, etcétera, etcétera. Te cuento un poco, cogí un tren en Málaga, dirección Madrid, a las 11:15 de ayer, lunes, y he llegado hoy martes a las 3 de la tarde a Atocha, 27 horas de viaje, de los cuales pues la mayoría las hemos pasado sin cobertura en las vías del tren. Todo empezó pues a las 12:40 de ayer lunes, que se quedó parado el tren en una zona llana y amplia que eligieron los maquinistas cuando vieron que empezaba a caer la tensión. Decidieron parar allí para que pudiéramos cobijarnos porque había un poco de sombra y bueno, se estaba bien. Estuvieron un tiempo buscando un sitio adecuado porque estaban viendo que íbamos a tener que parar. Al principio parecía que era algo mucho más momentáneo, no teníamos información, no sabíamos que era algo generalizado, no sabíamos que era algo a este nivel ni muchísimo menos. Y nada, con el paso de las horas pues nos empezamos a quedar sin agua y empezamos a desesperar un poco al no tener cobertura porque habíamos podido enviar muy pocos WhatsApps. Algunas personas consiguieron pues contactar con sus familias, llamar y demás, y así es como tuvimos algo más de información y nos enteramos de lo que estaba pasando a nivel general. Y unas horas después, unos chicos que iban en el tren andando se encontraron con un vecino que les echó una mano para encontrar agua porque había un pozo cercano,
y pudimos coger agua de ahí. Ese vecino avisó a más vecinos, que también avisaron a su vez a la Guardia Civil, y a partir de ahí pues los vecinos de Brazatortas nos trajeron agua y comida, y con eso pues hemos sobrevivido 2 trenes que había parados en el mismo sitio, a 100 y muchos kilómetros de Córdoba, a la altura de ese pueblo de Brazatortas, y hemos ido repartiendo un poco la comida como mejor podíamos, y luego más tarde, por la noche, nos hemos vuelto a meter en los trenes porque ha apretado mucho el frío, porque nos tocaba pasar la noche ahí. No, era una zona de muy difícil acceso, que no nos podían geolocalizar correctamente, y por eso no han mandado autobuses, aunque estuvieron muchas horas diciendo que los iban a enviar. Y nada, ya por la noche volvió la electricidad, muy tarde, a la 1 de la mañana o así, volvió la cobertura momentáneamente, y en ese momento pues pudimos movernos, se movió el tren hacia una estación cercana, pequeña, donde hemos pasado la noche, y a las 6 de la mañana ha venido Cruz Roja a entregarnos paquetes de comida militar para terminar de pasar pues las últimas horas, porque por la mañana, después de que los vecinos de Villanueva de Córdoba nos trajeran otra vez más comida y más agua, esos 2 pueblos nos han salvado, por la mañana ya se ha restablecido la circulación y ha podido venir un maquinista a sustituir al que estaba operando el tren, porque evidentemente después de 24 horas despierto o más no podía operarlo, y ya hemos podido reemprender la marcha y hemos llegado a Madrid pues eso a las 3 de la tarde. Y en Ciudad Real Capital, en la mañana de este miércoles, se presentaron las actividades programadas para el verano 2025 para los más jóvenes de la capital de la provincia. Las actividades del verano municipal 2025 de las 4 concejalías de Ciudad Real que las organizan se encuentran por primera vez unidas en un mismo folleto. Esta idea de coordinación, de trabajo conjunto entre todas estas áreas municipales, tiene el objetivo de hacer la vida un poco más fácil a las familias, y que las familias, cuando quieran acceder a esa información de dónde poder llevar a sus hijos en verano, no tengan que andar recurriendo a cada una de las concejalías. Desde la Concejalía de Servicios Sociales, Familias y Mayores se celebra la Ludoteca Municipal y Aula Inclusiva, que este año será en el Colegio Santo Tomás de Villanueva del 23 de junio al 9 de agosto para niños de 5 a 12 años. La actividad por excelencia de la Concejalía de Educación serán las escuelas municipales, del 23 al 27 de junio en el Parque de Gasset, con 100 plazas, y del 30 de junio al 14 de agosto en los colegios Santo Tomás de Villanueva y Don Quijote, con 400 plazas en total por semana. Aquí se desarrollarán actividades deportivas, educación en valores, juegos de conocimiento del patrimonio, también habrá salidas a piscina, actividades colaborativas y convivencias. Desde la Concejalía de Igualdad, la novedad de este año es el Club de la Diversión, una actividad para niños de entre 3 y 10 años del 1 de julio al 14 de agosto en los centros sociales de Las Casas y Valverde. Por otro lado, en el área de deporte destacan los campus deportivos. Vamos a tener los campus deportivos de raqueta, de fútbol, de esgrima, de baloncesto, de balonmano, de gimnasia rítmica y de patinaje. El inicio de las inscripciones van a ser el 5 de mayo en la página web de Ciudad Real Deportes. Las edades en raqueta van a ser comprendidas entre 2008 y 2017, en esgrima desde 2008 a 2019 y en los demás fútbol, baloncesto, balonmano, gimnasia rítmica y patinaje del 2008 al 2019 también. Además del Diververano con 10 turnos de una semana del 23 de junio al 5 de septiembre y de las piscinas que abrirán este año el 14 de junio en Ciudad Real y Las Casas y el 1 de julio en Valverde. Tendremos 3 días de hinchables en las piscinas totalmente gratuito para toda la familia en horario de 3 a 7 y serán el mismo día de inauguración de las piscinas, el 14 de junio, el 5 de julio y el 9 de agosto. El cierre de la piscina será el 7 de septiembre, cuyos horarios se han ampliado este año durante algunas semanas hasta las 10 de la noche. Por último, la Concejalía de Juventud e Infancia hará talleres infantiles y de digitalización, además de campamentos en Ciudad Real y Córdoba. Las inscripciones a todas las actividades se pueden realizar a partir del 5 de mayo, salvo para la ludoteca, cuyo plazo comienza el 2 de junio tanto a través de la web del Ayuntamiento como de forma presencial en cada concejalía. Les ampliamos como cada día la información y más noticias en nuestro formato de breves. Melody, la cantante que representará a España en el Festival de Eurovisión con Esa diva, se ha tomado con sentido del humor su experiencia en Ciudad Real como pasajera de tren damnificada por el apagón del lunes que dejó sin luz ni telecomunicaciones a la España peninsular y Portugal.
La diva valiente y poderosa de su canción, que hace solo unos días lanzó su nuevo single, El Apagón, se vio envuelta en la pesadilla de cientos de viajeros y, como si de una premonición se tratara, comprobó en carnes propias lo que es un apagón real. El registro civil dejará de inscribir de forma directa a los bebés nacidos por gestación subrogada. A partir de ahora solo se podrá formalizar la inscripción, siguiendo los cauces habituales de determinación de la filiación, la relación jurídica entre hijos y padres por vínculo biológico o por adopción. La Dirección General de Tráfico tiene previsto 7.540.000 desplazamientos por carretera durante el desarrollo de la Operación Especial de Tráfico por el 1 de mayo, que será especialmente intenso en la zona centro al ser festivos, en la Comunidad de Madrid el jueves 1 y el viernes 2, y no lectivo para muchos alumnos en varias comunidades. Y vamos ahora con la que es la foto del día y más noticias de este miércoles 30 de abril de 2025. El arcoiris presente al paso del Señor. Protagoniza la foto del día y más noticias. Si nos quieren mandar sus fotos a los servicios informativos, las deben enviar al correo electrónico fotos@imastv.es. Ya saben que de lunes a domingo desde las 21 horas hasta la medianoche tienen el mejor entretenimiento aquí en IMAX Televisión. Este miércoles a las 21 horas tienen una cita con la serie Arriba y Abajo. A las 22 horas el mejor cine de la historia sin cortes de publicidad en nuestras sesiones de Cine y Más. Este miércoles la película elegida es El chico de la burbuja de plástico del año 1976. Y al término de la película el programa de espectáculos Tony Rovira y tú. Hasta aquí la información y más noticias. Les dejamos ahora con imágenes de nuestro compañero Francisco González Oliva de la localidad de Almagro. Sonrían y sean felices. Adiós. Hace tanto frío que no puedo más que arder. Estallará, mi boca estallará. Esmeraldas con pájaros y espinas y un paso se abrirá. Y yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse es volver, que irse es volver a volver. Afuera solo el mundo, puro aire para brujas y un tiempo que está y luego se fue. Así, con vértigo y vacío, con un cuerpo que es mío. No me faltará nada, porque yo me iré como el humo al aire que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propia madre y así
que no podrá volver. Me haré un tornado dulce, un perfume, una piel. Seré mi propio padre y así voy a aprender que irse es volver. Que irse es volver a volver. Gracias. 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 Repsol te ofrece el tiempo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.